¿Qué ocurre cuando una mujer marcada por su propio pasado decide elegir la compasión en una tierra donde la crueldad es la única ley? En el polvoriento pueblo de Redemption, donde el miedo a los comanches era tan constante como el sol abrasador, una mujer se atrevió a desafiarlo todo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Encontró a un hombre al borde de la muerte, un guerrero cuya gente era culpada por cada desgracia de los colonos. Lo curó en secreto, arriesgando su vida por un susurro de confianza, sin saber quién era en realidad. Años después, cuando un gran jefe de guerra apareció desde las llanuras, al mando de 1,000,000 de guerreros, el pueblo contuvo el aliento y rezó por misericordia. Pero él no venía por guerra, venía por ella. Esta es la historia de una deuda que solo podía pagarse con el corazón, con un amor capaz de unir dos mundos, o reducirlos a cenizas. El cielo sobre Redemption, Texas, sangraba tonos morados aquella tarde en que la tormenta se levantó. Era el verano de 1874, tan seco que el polvo parecía tener vida propia, elevándose en columnas fantasmales con cada ráfaga de viento. Para el Ara Boone, el polvo era una compañía constante. Se metía entre las hierbas de su pequeño huerto y cubría de un velo opaco las ventanas de la humilde cabaña que había heredado de sus padres, Elías y Sunny Boone. Su casa se levantaba en el extremo del pueblo, donde la soledad era más una elección que un castigo. Muchos la creían una mujer avergonzada o excéntrica, pero ella prefería el silencio al veneno de las habladurías. Era la única curandera que quedaba, aprendiz desde niña del viejo y obstinado doctor Orrin Stonemend, que ahogaba su sabiduría en whisky barato. El Ara conocía las propiedades de la corteza de sauce y del milenrama mejor que las noticias del almacén general. Sus manos, aunque finas, eran firmes al acomodar un hueso o cerrar una herida. Aquel don que la distinguía también la separaba. Los esposos devotos y los vaqueros rudos la observaban con una mezcla de recelo y superstición. El primer trueno retumbó como un cañonazo, sacudiéndole los dientes. Cuando la lluvia por fin llegó, no fue alivio sino castigo, una furiosa cortina que convirtió la tierra reseca en un río de lodo. El Ara cerró las contraventanas con fuerza. Pensó en su abrigo colgado junto al cobertizo y en la pequeña lámpara cuya luz dorada temblaba contra la oscuridad rugiente. Entonces lo oyó, un aullido que cortó el rugido del viento. No era un coyote, era humano y cercano. El instinto le gritó que atrancara la puerta y cargara la escopeta de su padre. En Redemption, el miedo era cimiento y el nombre, Comanche, se pronunciaba con veneno, como una maldición. Pero otra voz, la del alma que sabía sanar, peleó contra el temor. Aquello era un ser vivo muriendo, y dejarlo abandonado bajo la tormenta sería un pecado que su conciencia no soportaría. Cubriéndose con el pesado abrigo de lona de su padre, tomó la lámpara y el arma. El corazón le latía con furia. Salió al vendaval. El viento la golpeó como un látigo, y la lluvia era tan densa que apenas veía más allá del resplandor tenue de la luz. Siguió el sonido, un gemido profundo, gutural, hasta el arroyo desbordado al límite de su propiedad. Allí, atrapado entre raíces y agua turbia, yacía un hombre. Su espalda era un lienzo de sangre. La lluvia la arrastraba en hilos rosados solo para ser reemplazada por un rojo nuevo. Una flecha, con un diseño desconocido, se hundía en su hombro. Cuando el Ara lo giró, su respiración se quebró. Pómulos altos, mandíbula firme, piel del color del cobre bruñido. El cabello, largo y negro, estaba enmarañado con barro y sangre. Era Comanche. Cada historia de horror contada en las noches del pueblo se hizo real en un solo pensamiento. Corre. Aquel era el demonio que todos temían, el fantasma de las pesadillas traído a su puerta por la tormenta. Él era la razón por la que el sheriff Garran Flintshade patrullaba con brutalidad y por la que ningún hombre cabalgaba solo. Ayudarlo sería traición. Ser descubierta con él,
una sentencia de muerte. El guerrero abrió los ojos un instante, oscuros, insondables, llenos de dolor, pero con una chispa indomable. Intentó moverse. Un gruñido se escapó de su pecho, seguido por una mueca de agonía antes de desvanecerse otra vez. En ese momento, el ara ya no vio a un comanche, ni al enemigo que le enseñaron a temer. Solo vio a un hombre muriendo. El instinto de sanadora venció al miedo. La escopeta pesaba inútil en sus manos. Miró hacia las luces lejanas del pueblo, un lugar que la juzgaba incluso cuando respiraba. ¿Qué le debía a ellos? ¿Qué le debía a su odio? Con una fuerza nacida de la desesperación, comenzó a arrastrarlo fuera del agua. Era puro músculo y hueso, pesado como la culpa, y cada paso en el barro fue una batalla. Pero la tormenta no tendría su alma esa noche. No esta vez. Lo llevó bajo el cobertizo, jadeando, el cuerpo empapado y tembloroso por el esfuerzo. El gato se escondió en un rincón, con los ojos abiertos de espanto. El hombre seguía respirando, apenas, con un aliento débil y rasposo. Cuando la lluvia se disipó y el aire quedó limpio, con olor a tierra mojada, el ara Boone miró al guerrero inconsciente tendido en el suelo de su casa. Había invitado al mayor de los temores de su mundo al santuario de su hogar. No conocía su nombre ni sus pecados. Solo sabía una cosa: estaba herido, y ella lo sanaría. Ese acto de compasión, silencioso, sellado por el trueno que se alejaba, cambiaría su destino para siempre. Al amanecer, el paisaje era un océano de barro. Dentro de la cabaña, el silencio pesaba como piedra. Su paciente descansaba sobre una manta junto al fuego. Las sombras danzaban sobre su rostro firme y su piel curtida. Había logrado meterlo en la cabaña, limpiar sus heridas lo mejor que pudo y extraer la flecha. Fue un proceso brutal, doloroso hasta el alma. La punta estaba dentada, y sacarla exigió cada gramo de su habilidad y de la resistencia de aquel hombre. Durante la operación, Taren Wolfmark despertó por momentos. Sus ojos, fieros como los de un animal acorralado, se clavaron en los de el ara Boone. No tenía fuerza para luchar, así que solo la observó, con la mandíbula tensa, mientras ella cosía con hilo y ungüentos. Ahora, el cuerpo del guerrero ardía de fiebre. Su sueño era inquieto, lleno de palabras guturales en una lengua que ella no comprendía. Durante 2 días casi no durmió, obligándolo a tragar caldo y té de corteza de sauce, bañando su piel ardiente, cambiando las vendas de las profundas heridas en su espalda y hombro. Al observar los cortes paralelos, comprendió que no eran accidentales. Alguien lo había azotado antes de dispararle. ¿Sus enemigos? ¿Otros guerreros? ¿O los hombres blancos? No se atrevió a preguntar. Entre ellos se abría un abismo de silencio. Ella le hablaba con voz suave, más para calmarse a sí misma que para consolarlo a él. Él la seguía con la mirada fija, oscura, penetrante. Eran los ojos de un halcón, orgullosos, inteligentes y reacios a la jaula. Ni siquiera el dolor lo doblegaba. Al tercer día, la fiebre cedió. Taren despertó, lúcido y sereno, con una claridad que la sobresaltó. Se incorporó despacio, los músculos tensándose bajo la piel curtida. Miró su hombro vendado, luego a ella, sin decir palabra, con una mirada imposible de descifrar. «Agua», gruñó con un hilo de voz, en un inglés áspero que la hizo temblar. El ara corrió a servirle un poco del cubo. Bebió sin apartar los ojos de ella. Entre los dos pasó un silencio que no era vacío, sino pacto. Una tregua frágil, nacida del peligro compartido. Ella entendió que, para protegerlos, él necesitaba un nombre que pudiera pronunciar si alguien preguntaba. «Tengo que llamarte de algún modo», susurró, más para sí que para él. «Te llamaré Joe». Él no reaccionó. No pareció entender ni importarle, pero aquel nombre sencillo, humano, se grabó en su mente. Joe.
Por un momento, ese nombre despojó al temido guerrero comanche de su sombra y lo convirtió en un hombre más, respirando bajo su techo. El peligro real, sin embargo, no estaba dentro de la cabaña, sino afuera. El sheriff Garran Flintshire era un hombre tan duro como la tierra de Texas, alto, de hombros anchos, con ojos del color del cielo desteñido y una moral que solo conocía el blanco y el negro. Para él, los colonos eran justos por naturaleza, y los comanches, la raíz del mal. En su mente, el Ara Boone era una rareza difícil de clasificar, y por eso le despertaba una peligrosa fascinación. Apareció al cuarto día, con su caballo chapoteando en el barro hasta el porche de ella. El Ara sintió que el corazón se le trepaba a la garganta. Corrió a cubrir con una vieja manta el cuerpo dormido de Taren y rogó al cielo que no se moviera. «Señorita Boone», dijo Garran, inclinando el sombrero. Su voz arrastrada tenía filo de acero. «Solo patrullo después de la tormenta, asegurándome de que todo esté bien por aquí». «Estoy bien, sheriff. Gracias», respondió ella, aferrándose al marco de la puerta para ocultar el temblor de sus manos. Los ojos de él se deslizaron hacia el interior oscuro de la cabaña. Durante la tormenta, alguien oyó ruidos extraños en esta dirección. Comentó con aire casual. «El viento, nada más», replicó ella, con una sonrisa forzada. La mirada de Garran era aguda, cortante. Tenía fama de ver lo que otros no. Dicen que un grupo de comanches renegados fue visto al norte del Brazos antes del temporal. Los rastros se borraron, pero venían hacia aquí. Dijo despacio, pesando cada palabra. Si ve o escucha algo, ya sabe cuál es su deber, el Ara. Usó su nombre completo con una familiaridad que la hizo estremecerse. Era su manera de recordarle que la vigilaba, que la consideraba parte de su territorio. El Ara sabía que él deseaba algo más, hacerla su esposa, someterla. Pero Garran no buscaba amor, sino posesión. «Siempre cumplo con mi deber, sheriff», contestó ella, mirándolo con una firmeza que no sentía. Él sonrió apenas, una mueca fría y vacía. «Lo sé», dijo, y permaneció un instante más antes de girar y marcharse. Cuando el sonido de su caballo se perdió entre el barro, el Ara cerró la puerta y se dejó caer contra ella, exhausta de alivio. Entonces, bajo la manta, algo se movió. Taren estaba despierto. La miraba con una expresión nueva. Ya no había sospecha, sino comprensión. Había visto cómo ella mentía por él, cómo lo protegía del hombre que habría querido colgarlo. Esa noche, cuando ella le llevó un cuenco de estofado caliente, él hizo algo inesperado. Con un gesto pausado, señaló el taburete frente a él. Una invitación muda. El Ara se sentó. Comieron en silencio, acompañados solo por el crepitar del fuego y el sonido suave de las cucharas contra la cerámica. Cuando terminaron de comer, él señaló su propio pecho. «Taren», dijo con voz baja pero firme. Era su nombre, no el simple apodo vacío que ella le había dado, sino su verdadera identidad. El Ara, sorprendida, se señaló a sí misma. «El Ara», susurró. «El Ara», repitió él, probando el sonido con cuidado. Una pequeña sonrisa, apenas perceptible, suavizó sus facciones. Por un instante, la dureza del guerrero desapareció, dejando ver al hombre que existía detrás de la armadura. En ese momento, bajo la luz temblorosa del fuego, el Ara Boone comprendió que su vida se había dividido en dos, antes de la tormenta y después de la tormenta. La confianza silenciosa que comenzaba a nacer entre ellos era tan real como peligrosa, y dentro de su pecho supo, con un temor que se confundía con deseo, que ya no habría vuelta atrás. Las semanas se desangraron hasta volverse un mes. El verano de Texas se asentó pesado y sofocante, atrapando al pueblo de Redemption bajo un velo de calor y rumores. Dentro de la cabaña de El Ara, la vida adoptó un ritmo nuevo. El cuerpo de Taren Wolfmark sanaba con una rapidez que la dejaba atónita.
La carne y el músculo se cerraban con la obstinación de un hombre acostumbrado a sobrevivir. Comenzó a moverse por la cabaña, silencioso, con una energía contenida que hacía parecer el espacio más pequeño. Aunque la barrera del idioma seguía allí, construyeron un puente hecho de gestos, dibujos y algunas palabras compartidas. Él le enseñó los nombres comanches. Sol era Taba, agua era Par, caballo era Pukuts. Ella, a cambio, le enseñó inglés. Bread, fire, wound. Lo observaba con curiosidad mientras ella molía hierbas en el mortero, como si cada movimiento suyo le resultara un misterio fascinante. Una tarde, Taren tomó un trozo de carbón del fogón y sobre un pedazo de cuero curtido, dibujó una historia. Se dibujó a sí mismo montado a caballo. Luego, otros hombres con rostros torcidos por la ira, atacándolo. Después trazó una flecha clavada en su hombro, la tormenta y el río. Su historia era de traición, un ataque de su propio clan, una emboscada por poder. Se tocó el pecho y junto a su figura dibujó un símbolo, un sol estilizado con rayos extendiéndose hacia afuera. Era más que un nombre, era su linaje. Taren Wolfmark era hijo de un jefe. Elara, por su parte, compartió fragmentos de su pasado. Le habló de Elías y Sunibun, sus padres, muertos no por los nativos, sino por el cólera que arrasó una caravana años atrás. Le habló del viejo Orin Stonemend, el doctor que le enseñó medicina a regañadientes, pero con corazón, y sin saber por qué, le habló también de su soledad, de la estrechez de mente de la gente del pueblo. Taren escuchaba en silencio, sus ojos oscuros siempre fijos en ella, y en esa mirada, Elara encontró algo que las palabras no podían expresar. Comprensión. Una intimidad profunda creció entre ellos, no de pasión, sino de vulnerabilidad compartida. Él se colocaba instintivamente entre ella y la puerta cada vez que un jinete pasaba por el camino. Ella dejaba un cuenco de agua fresca a su lado, sin que él lo pidiera. Una noche, lo encontró mirando la fotografía enmarcada de sus padres sobre la repisa. Él la observó. Luego miró la foto de nuevo, y una sombra de tristeza le cruzó el rostro. Entendía la pérdida. Tocó suavemente el marco, y en ese simple gesto compartieron un dolor que los unió más que cualquier palabra. Pero aquella paz era una llama débil en medio del viento. Las sospechas del sheriff Garran Flintshade no se habían desvanecido, solo fermentaban. Encontraba cualquier excusa para pasar frente a su casa cada día, inventando preguntas. Comentaba sobre sus compras, demasiada harina, demasiada carne salada para una sola mujer. En la tienda general, Rafe Cutter la miraba con preocupación. El sheriff anda preguntando mucho, Elara, murmuró mientras pesaba un saco de frijoles. Dice que tal vez tengas compañía. Elara apretó los labios, fingiendo calma, pero el rumor ya se extendía. Las mujeres del pueblo la evitaban, los niños huían al verla. Ya no la veían como una mujer independiente, sino como alguien que ocultaba algo prohibido, algo impuro. Y la presión estalló una tarde sofocante. Garran Flintshade llegó sin avisar, esta vez a pie, el polvo pegado a sus botas y el sombrero echado hacia atrás. Elara estaba en el jardín, Taren dentro de la cabaña. «Señorita Boone», dijo él con una voz engañosamente amable, apoyándose en el poste de su cerca. «La vida de una mujer sola por aquí no es fácil. Una mujer necesita protección. Un marido». «Me las arreglo bien, sheriff», respondió ella sin levantar la vista. «¿De verdad?», insistió, avanzando unos pasos. Su sombra cayó sobre ella. «Me da la impresión de que se está alejando del resto, que esconde algo en esa cabaña». Su mirada se alzó hacia la casa. Los ojos se entrecerraron. A través de la ventana, una sombra se movió. Elara sintió que la sangre se le helaba. Taren Wolfmark estaba dentro. «No hay ningún secreto, sheriff», dijo Elara Boone, intentando mantener firme la voz.
Tal vez no esté acostumbrado a ver a una mujer que disfruta de su propia compañía. Garran Flintshade soltó una risa áspera, hueca. «Oh, creo que compañía no te falta», respondió con tono burlón mientras comenzaba a caminar hacia la cabaña. «Y me parece que es mi deber conocerla». «No», gritó ella poniéndose frente a la puerta. Su desesperación fue toda la confirmación que él necesitaba. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro del sheriff. «Así que sí hay alguien», dijo con voz gélida. «¿Quién es Elara? ¿Un vagabundo? ¿Un desertor?» La apartó con un empujón seco, no violento, pero sí con una fuerza autoritaria que la hizo caer al suelo. Abrió la puerta de golpe y entró. La cabaña estaba vacía. El colchón de mantas había desaparecido. No había rastro del cuenco ni de la cuchara extra. El fuego se consumía débil en el hogar, y el aire era tan quieto que podía oír su propia respiración. Los pasos del sheriff resonaron sobre la madera. Revisó cada rincón, la pequeña despensa, debajo de la cama, incluso los bajos techos del altillo. Nada. Giró hacia ella, el rostro endurecido por la frustración. «¿Dónde está?», gruñó. «Ya le dije», contestó Elara, levantándose del polvo, milagrosamente serena. «No hay nadie aquí». Sabían que ambos mentían. Pero sin pruebas, él no podía hacer nada. Salió furioso, el rostro oscuro de rabia contenida. «Descubriré lo que escondes, Elara Boone. Lo juro por la tumba de mi padre», escupió antes de alejarse. «Y cuando lo haga, este pueblo no será compasivo». Sus pasos se fueron perdiendo entre el polvo. Elara se sostuvo del marco de la puerta, temblando, sin aire, hasta que el silencio la envolvió por completo. Entonces, una sección del suelo junto al fuego se levantó con suavidad. De entre las sombras, surgió Taren Wolfmark, su cuerpo emergiendo del pequeño sótano de raíces que ella ni siquiera recordaba haber visto en años. Su expresión era grave, los ojos ardiendo con un fuego helado. Había escuchado cada palabra. Había visto cómo el sheriff la empujaba al suelo. Se acercó despacio y por primera vez la tocó sin necesidad ni urgencia. Tomó su brazo con cuidado, examinando el pequeño rasguño en su piel. Luego levantó la mirada hacia su rostro. En sus ojos, Elara leyó una promesa. Era una promesa de protección, pero también de venganza. El secreto que compartían ya no era solo por la supervivencia de él. Ahora se había convertido en un arma. Y Garran Flintshade acababa de encender la mecha. Los murmullos del pueblo se convirtieron en amenazas. Elara comprendió que el frágil refugio que había construido dentro de aquellas paredes estaba a punto de desmoronarse. El enfrentamiento con el sheriff había cambiado todo. La ilusión de seguridad, aunque fuese delgada como el humo, se había ido. Taren entendió que su presencia ya no era solo un peligro para él, sino un riesgo directo para ella. Cada día que pasaba allí, el lazo que los unía apretaba más la soga alrededor del cuello de Elara. La gratitud en sus ojos se mezclaba ahora con una urgencia salvaje. Protegerla. Aunque eso significara partir. Ya estaba curado. Era hora de irse. Durante días, el silencio entre ambos fue más pesado que las palabras que no se atrevían a decir. Las rutinas simples se volvieron rituales tristes. Elara lo observaba a escondidas, memorizando cada detalle. La línea fuerte de su mandíbula, la forma en que sus ojos se entornaban cuando pensaba, la calma silenciosa que emanaba de su cuerpo. Ya no era el desconocido temido del arroyo. Era Taren Wolfmark, el hombre que había dibujado constelaciones en el suelo con carbón, el que escuchaba sus penas sin juzgarla, el que había aprendido su nombre y lo pronunciaba con respeto. Su corazón dolía con una emoción que no se atrevía a nombrar. Era un sentimiento peligroso, imposible, sin lugar en su mundo ni en el suyo. La noche que él decidió marcharse no había luna. El cielo era una manta infinita de estrellas que brillaban sobre el desierto. Taren había reunido lo poco que poseía, las sandalias de cuero que ella le había reparado, una pequeña cantimplora.
y su cuchillo. Se plantó frente a ella, bajo la luz débil del fuego. Ya no era un paciente. Era un guerrero preparado para reclamar su destino. I go now, dijo en inglés. Las palabras simples pero definitivas. Lo sé, susurró Elara con la garganta apretada. ¿Estarás a salvo? Él asintió, los ojos fijos en los de ella. Metió la mano en una pequeña bolsa de cuero y sacó un objeto. Lo colocó con suavidad en su palma. Era una piedra de río, lisa y fría, grabada con precisión. El mismo símbolo que había dibujado antes, un sol con rayos extendidos. Su marca, su familia. Numu Tecuapu, dijo en su idioma con voz baja y profunda. Se tocó el pecho. Significa deuda, promesa, no olvido. Elara cerró los dedos alrededor de la piedra, aferrándose a ella como a un pedazo de él. No hay deuda, Taren, dijo con la voz quebrada. Hice lo que cualquiera habría hecho. Él sonrió apenas, un gesto fugaz, cálido. No cualquiera, corrigió con suavidad. Su mano se alzó, y con una ternura que la desarmó, apartó un mechón de cabello de su rostro. El roce fue breve, pero ardiente como un relámpago que le cruzó el alma. Fue un adiós. Pero se sintió como una marca, y sin mirar atrás, se fue. No usó la puerta. Taren Wolfmark se movió hacia la ventana trasera. La abrió sin un solo crujido, con una agilidad que parecía imposible, y desapareció en la oscuridad. Elara Boone corrió hasta la ventana y alcanzó a ver cómo su silueta se deslizaba entre las sombras, rumbo al norte, hacia las llanuras infinitas de la Comanchería. Parecía un espíritu devuelto al viento, una visión traída por la tormenta que, al amanecer, se disolvía en el aire. Elara volvió a quedar sola. El silencio dentro de la cabaña ya no era paz, sino un vacío enorme, aplastante. El cuenco sin usar, el rincón donde antes dormía él, la manta doblada. Cada rincón gritaba su ausencia. Las primeras semanas fueron las más duras. Se despertaba en mitad de la noche creyendo oír su respiración, solo para encontrarse con un silencio tan espeso que dolía. Estaba más sola que nunca. Garran Flintshade no la dejó en paz. No podía probar que hubiera escondido a un fugitivo, pero actuó como si lo supiera. Empezó a esparcir rumores, que era una simpatizante, que usaba las hierbas no para curar, sino para invocar espíritus oscuros. El miedo del pueblo se volvió veneno, y el sheriff fue quien lo repartió. Sus pocos pacientes dejaron de acudir. Los vecinos cruzaban la calle para no verla. Una mañana, la palabra amante de Comanches apareció pintada con alquitrán en su cerca. El viejo Orrin Stonemend, en un arranque de sinceridad borracha, la advirtió una noche. «Tienes que irte, Elara», balbuceó, con el aliento cargado a whisky. «Garran está levantando una tormenta contra ti. No soporta que lo desafíen. Te está convirtiendo en el chivo expiatorio de todos sus miedos». Pero ella se negó. Aquella era su tierra, su hogar. Irse sería rendirse, no solo ante Garran, sino ante la injusticia. A veces apretaba en su mano la piedra que Taren le había dejado, sintiendo su superficie fría y lisa. Era su secreto desafío, su prueba silenciosa de que, por un instante, dos mundos habían podido encontrarse. Vivía en soledad. Cuidaba su huerto, alimentaba a sus animales y hacía viajes solitarios a la tienda de Rafe Cutter, donde soportaba las miradas frías y los murmullos. Era un fantasma entre su propia gente, perseguida por el recuerdo de un hombre cuyo verdadero nombre nadie conocía, un hombre que le había prometido no olvidar. Pasaron las estaciones. 1 año. Luego otro. El recuerdo de Taren dejó de ser una herida abierta para volverse un dolor constante, sordo. La piedra seguía allí, pero su esperanza empezaba a desvanecerse. A veces pensaba que quizás él había muerto, traicionado por los suyos. O tal vez había encontrado esposa entre su pueblo,
Quizás aquella deuda de la que habló no era más que una cortesía, una promesa que el viento ya había borrado. El Ara Boone, la paria del pueblo. Y él, un fantasma perdido en las praderas. Dos almas que se cruzaron solo una vez, bajo una tormenta salvaje y hermosa. Y que el destino separó para siempre. O eso creía ella. 2 años después de la partida de Taren, Redemption comenzó a marchitarse lentamente. Una sequía implacable cayó sobre la tierra, agrietando el suelo hasta convertirlo en desierto. El río Brazos se redujo a un hilo fangoso, los cultivos se secaron, y el ganado, orgullo del pueblo, comenzó a morir de sed. Sus huesos quedaban esparcidos por la llanura, testigos blancos del fracaso humano. La desesperación trajo amargura, y la amargura alimentó la tiranía de Garran Flintshade. Veía conspiraciones en cada sombra, desafío en cada mirada baja. Formó un grupo de reguladores, hombres duros, casi bandidos, que usaban el miedo del pueblo como herramienta de control. Las raciones del almacén general se repartían según la lealtad al sheriff. Quien lo cuestionaba encontraba su pozo envenenado o sus cercas cortadas. Para el Ara, ya considerada una enemiga, comenzó una nueva forma de persecución. No podía expulsarla. Su derecho sobre la tierra era legítimo, pero sí podía destruirle la vida. Una noche le robaron el abrigo. Otra, su pequeño huerto apareció pisoteado. Gravecutter fue advertido. Si seguía vendiéndole provisiones, su tienda sufriría. Aún así, una noche le entregó a escondidas un saquito de harina. «Te está estrangulando el Ara», le dijo en voz baja con el rostro tenso. «Quiere verte rota o fuera del pueblo. No conoce el punto medio». Ella resistió. Aprendió a vivir con menos, a cazar con trampas, a hervir raíces silvestres, a depender solo de sí misma. Su aislamiento se volvió su armadura. Ya no quedaba nada que Garran pudiera quitarle, y esa calma obstinada parecía enfurecerlo aún más. Por entonces, los rumores comenzaron a soplar desde el oeste, llevados por tramperos y patrullas del ejército. Las historias eran confusas, contradictorias, pero todas hablaban de lo mismo. Los comanches se estaban uniendo. Durante años, las bandas habían estado dispersas, debilitadas por enfermedades, por el avance de los colonos y por luchas internas. Pero ahora había surgido un nuevo líder. Un hombre al que llamaban el Águila del Sol. Decían que era implacable y sabio a partes iguales, que había eliminado a sus rivales, los mismos hombres que el Ara sospechaba que habían emboscado a Taren, y que había sellado alianzas con los Kiowas y los Cheyennes del sur. Un nombre comenzó a repetirse entre los susurros, un nombre que hacía temblar incluso a los soldados. Taren Wolfmark. Ya no era solo una mujer solitaria y excéntrica. A los ojos del pueblo, el Ara Boone era ahora la causa de aquel enfrentamiento que helaba la sangre. Una traidora, una bruja que, de algún modo, había hechizado al mismísimo demonio. El rostro del sheriff Garran Flintshade atravesó un torbellino de emociones, incredulidad, furia y, al final, una rabia posesiva y brutal. Aquella era la humillación más grande que podía sufrir. La mujer que había deseado, la que se había atrevido a desafiarlo, estaba siendo reclamada, ante toda la gente que él gobernaba, por su enemigo más odiado. No era solo un desafío a su autoridad, sino a su hombría. «Ni lo sueñes», gruñó Garran, alzando su rifle. Sus reguladores, Bran Ironreach, Cor Stormvale, Dane Quickfall y Velan Dustspike, siguieron su ejemplo. El sonido de los martillos al ser montados retumbó como un trueno en el silencio. Taren Wolfmark no se movió. Permanecía montado sobre su warpony, erguido, sereno, dueño absoluto de la escena. No había venido a pedir permiso. «Esa mujer me salvó la vida», proclamó, su voz resonando como un mandato antiguo. «Fui traicionado y abandonado para morir, y ella me curó. En los ojos de mi gente, su acto creó un lazo de sangre, una deuda sagrada,
Su vida es mi vida, su sangre, mi sangre. Por derecho de honor, ella es Numu, una de los nuestros. Será mi esposa, está decidido. Su declaración fue un golpe maestro. No estaba solo reclamando a una mujer, sino tejiéndola dentro de las leyes y tradiciones de su pueblo, colocándola bajo una protección que ningún guerrero se atrevería a profanar. La estaba protegiendo con su propio honor. «Ella es blanca», rugió Garran, su voz quebrándose de ira. «Ciudadana de este pueblo. Está bajo mi ley y mi protección». «Tu ley la dejó sola», replicó Taren con voz baja pero peligrosa. «Tu protección permitió que la amenazaran, que pasara hambre, que la desterraran entre los suyos. Confundes una jaula con un santuario, sheriff. Su lugar ya no está aquí». Hizo avanzar su caballo unos pasos. El gesto bastó para que, detrás de él, sus guerreros comenzaran a golpear sus lanzas contra los escudos. El sonido, grave y rítmico, se extendió como un trueno lejano, la advertencia de una avalancha a punto de caer. Todos los ojos se volvieron hacia Elara. Su mente era un torbellino. El hombre tranquilo y dulce al que había cuidado estaba ahí. Sí, pero transformado en un jefe imponente, con voz de trueno y mirada de acero. Y, sin embargo, debajo del penacho y la autoridad, todavía podía ver al otro Taren, el que había compartido su fuego, el que le había rozado la mejilla en silencio antes de marcharse. ¿Era esta su forma de pagar la deuda? ¿Arrancarla del único hogar que había conocido para llevarla a un mundo que no comprendería jamás? Garran Flintshade vio su oportunidad y la aprovechó. «Elara Boone», vociferó, volviendo su furia hacia ella. «¿Escuchas lo que dice este salvaje? Dile que eres una mujer decente, temerosa de Dios. Dile que perteneces aquí, con los tuyos». No era una súplica, era una orden. Quería usarla como escudo, obligarla a negar a Taren y provocar un enfrentamiento en el que él pudiera presentarse como el héroe, el salvador. Elara miró a Garran, con su rostro deformado por la rabia, y luego a Taren, inmóvil sobre su caballo, con los ojos fijos en ella, esperando. Pensó en los años de soledad, en los murmullos, en el desprecio que él mismo había alimentado contra ella. ¿Qué vida le quedaba aquí? ¿La de ser el objeto del odio del sheriff y la vergüenza del pueblo? Y después, volvió la vista al guerrero. Taren le ofrecía una salida, sí, pero también una nueva prisión. La esposa de un jefe, una extranjera entre guerreros que tal vez la verían como un demonio blanco, un trofeo. Hasta que vio algo en sus ojos. Detrás del orgullo y la autoridad, percibió la misma vulnerabilidad que había visto cuando él yacía herido en su suelo. Era una pregunta muda. No estaba reclamándola, estaba pidiendo su respuesta. Estaba arriesgándolo todo, su honor, su liderazgo, la paz, por lo que ella decidiera. No era posesión, era su manera desesperada, grandiosa y temeraria de pagar una deuda, ofreciéndole su vida a su lado, el único regalo que tenía para dar, reuniendo una fuerza que no sabía que poseía. Elara dio un paso hacia adelante, luego otro. Comenzó a caminar, dejando atrás el pueblo, los fusiles cargados y las miradas llenas de miedo, avanzando sobre la tierra polvorienta hacia el jefe comanche. El silencio fue absoluto, roto solo por un jadeo colectivo. El rostro de Garran se puso blanco. «¡Elara, detente!», gritó, fuera de sí. «Das un paso más y te arrestaré por traición». Ella no se detuvo. Cada paso era una elección, un paso lejos del odio, un paso lejos de la soledad, un paso hacia un futuro incierto, lleno de peligro, pero con una pequeña chispa de esperanza. Y cuando casi llegó a él, un nuevo peligro surgió. No desde el pueblo, sino desde la línea comanche. Un guerrero se adelantó, su rostro convertido en una máscara de furia. Un guerrero salió de entre las filas de los comanches, galopando para interceptar a Taren Wolfmark. Sus palabras, duras y encendidas, resonaron en su lengua como truenos en el aire seco. Elara Boone reconoció de inmediato su rostro.
Lo había visto en los dibujos de carbón de Taren. Era Cain Dusthorn, el rival que lo había traicionado años atrás. Tú harás de esta piel blanca, de este rostro de fantasma, la madre de los hijos del jefe, gritó Cain, con voz tan fuerte que todos los guerreros pudieron oírlo. Seguimos a un guerrero, no a un hombre hechizado por una forastera. Desafío tu elección. Taren giró lentamente la cabeza hacia él. El momento había llegado. Debía probar su decisión, no solo ante los blancos, sino ante su propio pueblo. Su espíritu es más fuerte que el de cualquier mujer que hayas conocido, respondió Taren, con calma y autoridad. Ella salvó la vida del hijo de tu jefe, cuando los suyos lo dieron por muerto. Su honor es más grande que el tuyo, Cain. Desafiarla a ella es desafiarme a mí. Cain escupió al suelo. Entonces, te desafío. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Cain bajó la lanza y cargó directamente contra él. Los habitantes del pueblo gritaron, pero Taren Wolfmark se movió con la rapidez de un rayo. No desenfundó su arma. Cuando el caballo de Cain pasó a su lado, Taren se inclinó, sujetó el asta de la lanza y usando la propia fuerza de su enemigo, se lanzó al aire, girando, hasta arrancarlo de la silla. Ambos cayeron al suelo en una maraña de polvo y furia. Se alzaron de nuevo, los cuchillos brillando bajo el sol del mediodía. El combate fue corto, brutal, salvaje. Taren se movía con una gracia letal, esquivando, bloqueando, hasta desarmar a Cain y poner la hoja contra su garganta. Un silencio de piedra cayó sobre los comanches. Nadie respiró. Pero Taren no lo mató. Se inclinó, murmuró algo en voz baja, solo para él, y luego lo levantó con un tirón. Lo empujó de vuelta hacia las filas de su tribu, en un gesto de absoluto desprecio. Derrotado y humillado, Cain Dusthorn se retiró sin mirar atrás. Taren Wolfmark permaneció de pie, el pecho cubierto de polvo y una fina línea de sangre bajándole por el brazo. Había enfrentado a sus dos mundos, el de los blancos y el de los comanches, y había vencido. Su mirada volvió hacia el Arabún, que había detenido sus pasos a pocos metros de él, el corazón golpeando en su pecho. Taren caminó hasta ella. Sus ojos, antes duros, se suavizaron. Ante ella, el gran jefe guerrero era, una vez más, el hombre al que había salvado. El Ara, dijo con voz baja. Extendió su mano. Era su última elección. Detrás quedaba el mundo que conocía, el odio, la desconfianza, la soledad. Delante, un horizonte incierto, lleno de peligro, pero también de honor y de promesas. El Ara colocó su mano temblorosa sobre la de él. Su agarre fue firme, cálido, seguro. Taren la levantó con facilidad, acomodándola delante de él en su caballo. Montó detrás, su cuerpo fuerte sirviendo de escudo. El caballo giró, encarando una vez más al pueblo de Redemption. El sheriff Garran Flintshade seguía allí, temblando de rabia impotente, su rifle colgando inútilmente. Había perdido. Taren Wolfmark no dijo una palabra más. Solo lanzó un grito que resonó en las montañas y su caballo se lanzó al galope. Las filas de guerreros se abrieron para dejarles pasar, y luego se cerraron detrás, convirtiéndose en un río vivo que se alejaba del pueblo. Cuando el Arabún se aferró a él, el viento le azotó el rostro y sintió en su bolsillo la piedra lisa y fría que él le había regalado. Un símbolo de deuda pagada, no con oro ni con sangre, sino con una nueva vida. El viaje hacia la Comanchería fue como un bautismo de fuego. Rodeada por cientos de guerreros, el Ara era una extranjera. Su piel blanca la marcaba como enemiga. Las miradas de las mujeres eran frías, pero Taren no se apartaba de su lado. Su presencia era una declaración de protección. La confió al cuidado de Nika Leaf Shadow, su tía, una mujer severa que la introdujo en la vida del pueblo. Las manos de el Ara, acostumbradas a las agujas y la medicina, se llenaron de ampollas al trabajar las pieles, pero se negó a rendirse. Su perseverancia desconcertó a todos,
Su aceptación llegó del modo más inesperado. Un día, un niño, Orin Snowbad, cayó de su caballo y se rompió el brazo con un chasquido espantoso. El ara apartó a los curiosos y con una calma firme, colocó el hueso y lo entablilló. El silencio se hizo alrededor de ella. En ese instante, ya no vieron a una cautiva blanca, sino a una sanadora. Aquella noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Taren Wolfmark tomó su mano. «Esto no es una deuda», le dijo, su voz suave, sincera. «Mi primer matrimonio fue por deber. Esto es por mí. Yo te elijo, Elara». Ella lo miró, viendo en él tanto al jefe como al hombre. Pensó en la cabaña vacía que había dejado atrás y en el mundo salvaje y vivo que había encontrado. «Y yo te elijo a ti, Taren», susurró. Su historia se convirtió en leyenda. Una historia contada junto al fuego, una prueba de que el valor no siempre se mide con armas, sino con el corazón. Porque a veces, los actos más rebeldes no son gritos de guerra, sino gestos de ternura. Y el verdadero hogar no siempre es donde nacemos, sino donde alguien, al mirarnos, nos ve de verdad. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.